En este video hablaremos sobre el derecho romano, sus etapas desde el derecho antiguo, derecho clásico, derecho postclásico, derecho justiniano, derecho público, derecho privado, derecho natural, derecho de gentes, derecho civil, el ius scriptum, el ius non scriptum y cómo fue su recepción en Occidente. El derecho romano es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que tuvieron vigencia a través de diversas etapas de la historia del pueblo romano, como lo fue la monarquía, la república y el imperio. Hola, mi nombre es Francisco Jiménez. Actualmente soy estudiante de Derecho en México y me di cuenta de que hay mucha información en internet sobre esta carrera, demasiada. Y es confusa, sobre todo porque las legislaciones y procedimientos, leyes, normas, son diferentes en cada país, y entonces investigando para alguna materia te encuentras con información donde no se aclara el país al que pertenece y terminas usando y aprendiendo información errónea que no corresponde con lo que deberías estar aprendiendo sobre derecho en México. Así que hice mis propias guías para poder ayudar a otros. En estos videos encontrarás resúmenes que he hecho con la información sobre los temas más importantes de cada materia, que ya he cursado y aprobado satisfactoriamente, obteniendo nunca menos del 98%. La mayoría de veces siempre obtengo el 100%. ¿Y de qué sirve el conocimiento si no ayuda a nadie? Estos videos no solo ayudarán a quienes ya están estudiando Derecho o animarte si es que estás pensando en estudiar esta carrera, sino que también ayudarán a difundir todos esos lineamientos que ya están ahí, cuyo único propósito es ayudar a todos a alcanzar la justicia, pero que muy pocos conocen y usan. Hay muchas ideas equivocadas y preconcebidas sobre el derecho, el gobierno y sus instituciones. También te ayudaré a descubrir que no todo es tan malo como parece, y cómo podemos hacer para que funcionen bien. Ahora, desde mi propia perspectiva, puedo contarte que muchas veces te encuentras en el contenido académico de alguna carrera con materias de relleno que pareciera que su única función es hacer que la carrera sea más larga y dure años. Esto no me pasó con el derecho. No he encontrado una materia o tema que me haga decir, esto sí es de relleno. Absolutamente todo es bastante útil, interesante, pero sobre todo necesario. Por eso es que de lo primero que hablaremos es del derecho romano. Yo tenía la idea de que los romanos solo habían sido bárbaros, conquistadores, salvajes, saqueadores, que no hicieron más por la humanidad que tratar de conquistar a todas las culturas a su paso. Al menos a mí no me hablaron de otra cosa sobre los romanos en la primaria, secundaria o preparatoria. Siempre me hablaron de hechos básicos y fechas. Con la materia de derecho romano he descubierto que fueron mucho más que eso, y su aportación a la humanidad es mucho más grande, tanto que hasta el día de hoy nuestros conceptos básicos en materia legal son romanos. El Imperio Romano fue una sociedad altamente importante de su época, ya que era considerada la principal potencia del mundo. Roma comenzó su historia tras su fundación en el año 753 a.C., época a la que se le conoce como monarquía. La política continuó siendo monarquía hasta que fue expulsado el último rey, Tarquinio el Soberbio, en el 509 a.C. Culmina la república para dar paso a la tercera época romana conocida como Imperio, donde sube al poder Augusto, llamado Imperator, el cual era llamado así por ser un vencedor en batalla, pasando así por el emperador Diocleciano, Constantino, quien fue el primer emperador cristiano, Teodosio I, con quien a su muerte se divide el imperio en oriental y occidental, y pasando así hasta el emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo, fecha en la que el Imperio Romano llega a su fin.
La historia del derecho romano es relevante en el estudio del derecho, ya que dio origen al sistema jurídico más completo que incluso hasta los días actuales se utiliza. Para comprender su importancia, es necesario identificar las etapas en las cuales el derecho se fue modificando y actualizando. La primera etapa se conoce como derecho antiguo, desde la fundación de las civitas hasta el año 130 a.C. La segunda etapa se conoce como derecho clásico, desde el año 130 a.C. hasta el 230 después de Cristo, y se subdivide en tres etapas. La primera etapa, clásica, del 130 a.C. al 30 a.C. La segunda etapa, clásica alta o central, del 30 a.C. al 130 después de Cristo. Y la tercera, etapa clásica tardía, del 130 después de Cristo al 230 después de Cristo. La tercera etapa se conoce como derecho postclásico, desde el año 230 después de Cristo al 527 después de Cristo. A su vez, se divide también en tres periodos: etapa diocleciana, del 230 después de Cristo al 330 después de Cristo; etapa constantiniana, del 330 después de Cristo al 430 después de Cristo; y la etapa teodosiana, del 430 después de Cristo al 527 después de Cristo. La cuarta y última etapa se conoce como derecho justiniano, desde el 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. El derecho antiguo. Se desarrolló el llamado derecho quiritario, que se basaba en costumbres de los antepasados de la época, hasta la creación de la ley de las 12 tablas. El derecho clásico fue el apogeo de la llamada jurisprudencia. Aquí el poder de decisión lo tenían los pretores. Además, había una falta de regulación en materia de derecho privado. Derecho postclásico. La principal característica es el dominio de los emperadores, quien mandaba sobre todos los ámbitos, tanto en la vida pública como privada de quienes estaban bajo su mando. Derecho justiniano. Una aportación relevante de esta época fue la elaboración de una reforma legislativa que tuvo como fin juntar todo lo mejor del acervo jurídico de Roma, dando como producto el documento llamado Digesto. El derecho romano, como todo campo de conocimiento, se encuentra estructurado por múltiples elementos que lo conforman, que van desde sus conceptos hasta sus características más importantes. En ese sentido, el derecho romano era un conjunto de leyes y normas que servían para el bien común de toda la sociedad romana y sus posesiones, es decir, se buscaba que hubiera reglas a seguir para el ordenamiento de todos y se pudieran regir bajo marcos legislativos. También se debe identificar que el derecho no era lo mismo para todos, pues dependía según la clase social a la que se perteneciera. Los tipos de derecho romano que existían en aquellos años son derecho público o ius publicum, que se encarga de regular las relaciones entre los individuos y el gobierno. Derecho privado o ius privatum, que se encarga de regular las relaciones entre los particulares, es decir, tenía que ver con la utilidad de los particulares. Derecho natural o ius naturale. Es aquel derecho de origen divino que se aplica a todos los pueblos romanos y que era interpretado por un pontífice. Es un conjunto de principios que emanan de la voluntad divina y que el hombre, por el solo hecho de serlo, está dotado de ellos. Esto lo dijo un autor de apellido Bravo en su obra del 2006. Todas las referencias de donde ha salido esta información están en la descripción del video. Derecho de gentes o ius gentium. Es el conjunto de normas jurídicas que regulaban a los ciudadanos romanos en cuanto a sus relaciones con los extranjeros, ya sea que estuvieran en Roma o bien en algún pueblo que estuviera bajo su dominio. Este derecho es producto del trabajo del pretor peregrino, quien administraba justicia en las diferentes comunidades fuera de Roma, labor que continuaron los jurisconsultos en sus escritos y que la legislación imperial implementó. Derecho civil o derecho civile. Es el derecho exclusivo de los ciudadanos romanos. Se basó en tres fuentes fundamentales: la ley de las 12 tablas,
la jurisprudencia y la interpretación de los jurisconsultos. Cabe aclarar que el ius civile es el derecho propio de las civitas y no del extranjero o peregrino. El derecho civil a su vez se divide en ius scriptum, era aquel derecho que tenía un autor determinado y era producto de la legislación, es decir, el derecho que se manifiesta de forma escrita, y el ius non scriptum, era aquel derecho que no tenía un autor y era producto de las costumbres y usos, es decir, tenía que ver con la manifestación de los ciudadanos. Era aplicable hasta cierto punto, pues los romanos tenían respeto por las costumbres de sus antepasados. En materia jurídica, el privativo es la cualidad de toda persona que tiene derecho a la propiedad privada. Sin embargo, también tiene que ver con las reglas que se le dan a los particulares en tanto a sus bienes. La recepción del derecho romano se debe entender como una acepción histórico-social de un aspecto específico sobre una población o sociedad. En ese sentido, es importante entender la relevancia del derecho romano a nivel mundial y temporal, pues su aprobación continúa vigente para la mayoría de las sociedades. De hecho, el derecho civil contempla mucho. Sin embargo, ciertamente la adopción del derecho romano en otras culturas resultó por un fenómeno complejo que se vio afectado de forma multifactorial, es decir, culturales, políticas, de costumbres, familiares y por supuesto religiosas. Existen autores como el historiador en derecho Jorge Basadre que llaman al fenómeno de aceptación de derecho como concesión del derecho. En ese sentido, se podría decir que solo existe una forma de llamar al establecimiento de una ley jurídica, es decir, recepción, la cual puede ser en dos sentidos, por aceptación o por imposición. En la recepción en Occidente, posterior a la caída del Imperio Romano, a mediados del siglo V después de Cristo, parecía que toda influencia sería borrada, olvidada o reemplazada por nuevas ideologías, pensamientos y por supuesto leyes jurídicas. Sin embargo, no fue así. De hecho, se continuaron sus enseñanzas a través de las escuelas o monasterios de aquella época. Tenían desarrollado el currículo basado en el trivium y el quadrivium. El trivium se basaba en el uso de fuentes justinianas, la retórica, gramática y dialéctica. En el quadrivium, por su parte, se transmitían conocimientos de índole científica, es decir, astronomía, aritmética y geometría, aunque también contemplaban las artes, y ahí se insertaba la música. Los ingleses desarrollaron su propio sistema jurídico, además, porque tuvo una influencia contextual e histórica, ya que en el momento en el que los romanos abandonaron el territorio inglés, fueron invadidos por los anglos y sajones, quienes por supuesto agregaron sus propios usos y costumbres. Incluso España tuvo una gran influencia en su sistema jurídico, ya que como otras regiones del continente europeo, fue romanizada 2 veces. Es natural que a través de la colonización de España en regiones de América, es decir, el nuevo continente descubierto, se transmitieran sus procesos jurídicos a dicha población, posicionando así el sistema jurídico de la España antigua en la Nueva España. Es importante mencionar que un documento romano con fuerte influencia en el derecho español fue el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. A pesar del suceso independentista de México, también es importante reconocer que la influencia puede quedar arraigada en los usos y costumbres de los pobladores. Es decir, a pesar de que ya se habían separado de la corona, de todos modos sus leyes y algunos procesos jurídicos ya eran parte de la cultura. Actualmente el derecho romano aún se puede percibir en algunos documentos del sistema jurídico mexicano, por ejemplo en el Código Civil. Entonces, el derecho romano ha tenido una gran repercusión a nivel global, pues su estructura fue demasiado integral que a pesar del paso del tiempo y de las sociedades cambiantes, continúa vigente. Su historia comienza en la etapa de la monarquía en el 753 a.C., continuando así con la república en el 501 a.C. y finalizando con el imperio en el 565 después de Cristo. El derecho romano se desarrolló en 4 etapas,
La primera se conoció como derecho antiguo, después el derecho clásico, la tercera etapa el derecho postclásico y surgiendo por último la cuarta etapa conocida como el derecho justiniano. En conclusión, se entiende por derecho romano a todo el conjunto de normas que rigen a esta población en concreto, las cuales pueden tener o no vigencia. Sin embargo, ¿cómo se constituyen las normas? ¿De qué manera se establecen en una sociedad? Justamente de eso se trata la historia del derecho romano, es decir, identificar y comprender su surgimiento y construcción, darse cuenta que no está exento de contextos sociales, históricos, políticos y por tanto tampoco está aislado de usos y costumbres. De hecho, el derecho es un acto sumamente humano, el cual trata de regular el comportamiento de una sociedad para una buena convivencia, evitando así las injusticias. Los cambios que el derecho ha sufrido pueden afectar de manera positiva o negativa a una sociedad, aunque ha sido evidente que el derecho romano a través de sus transformaciones se fue mejorando continuamente. No en vano existe su influencia hasta nuestras épocas actuales. No se puede comprender el derecho sin saber su historia, aunque es algo que parece obvio, es sumamente importante, pues entendiendo su proceso histórico se podría en tal caso comprender su devenir histórico. Te invito a ver el siguiente video donde hablaremos sobre las fuentes del derecho romano, como la ley de las 12 tablas que tanto mencioné en este video. También recuerda, si no quieres perderte ninguno de los videos que siguen, te invito a que le des like y te suscribas. Le das clic a la campanita para que así no te pierdas de ninguno de los videos que trato de sacar tan pronto como están listos. Compártelo con quien creas que sea útil y así nos vamos juntos derecho.